Buenos días. Estamos repasando las matemáticas. Seguimos con las matemáticas. Y en esta ocasión vamos a tener en cuenta el tema de relaciones trigonométricas. Un tema que tiene que ver con ángulos, con medidas. Es un tema en el que nos vamos conectando con más mediciones y exactitudes. Cuánto está un ángulo, si está recto, si está obtuso, si está agudo. Todo depende de las mediciones que tengan las figuras. Cuánto tiene este ángulo, cuánto mide el cateto opuesto, cuánto mide el cateto adyacente. De eso se trata la trigonometría que vamos a repasar. Entonces en pantalla está el tema relaciones trigonométricas. Todo parte de un llamado ángulo. Acá pues utilizamos los nombres del alfabeto griego. Un ángulo alfa, beta, gamma, beta, phi. Y tenemos un plano cartesiano. Vamos a acordarnos que un plano cartesiano pues está compuesto por un eje Y, también llamado ordenadas. Un eje Y, también llamado ordenadas. Y un eje X, también llamado abscisas. En esta ocasión pues se hace, en el plano cartesiano, se hace un radio, acordándonos que el radio es la medida que hay entre un punto central de la circunferencia hasta un extremo de la circunferencia. Entonces, si yo proyecto esta figura en esta circunferencia, ese sería el radio. ¿Por qué radio? Porque es la medida, de acuerdo a la geometría, radio es la medida que va del centro de la circunferencia hasta un punto de la circunferencia. El radio. Seguimos diciendo que este radio puede proyectar un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo proyecto yo? Haciéndole una línea para que este me quede un triángulo rectángulo. Y el ángulo que vamos a estudiar es este. Entonces tenemos una circunferencia, tenemos un ángulo. ¿Cuánto puede medir el ángulo? Pues acá está a menos de 90 grados. Puede ser 45, 40, 50, 60 grados. En el plano cartesiano establecemos un punto. Acá el eje de las X, podemos darle una medida, 4 puntos en el eje de las X. ¿Cuánto le damos en la Y? 5 puntos en el eje de la Y, nos forma un punto 4,5. El par ordenado 4,5. Es un ejemplo. Y se forma el triángulo rectángulo. Que nuestro señor científico Pitágoras configuró el teorema de Pitágoras, que lo hemos estudiado en la fórmula hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. ¿Sí? Es la fórmula que nos dejó Pitágoras para toda la vida, ¿no? Ojalá nosotros pudiéramos dejar para toda la vida, llámese una fórmula matemática o llámese una referencia. Estas relaciones trigonométricas están fundadas en este plano cartesiano que se basó en una circunferencia de la cual se hizo un radio en un punto de plano cartesiano, en este caso el punto 4,5, 4 para las X, 5 para las Y, o 4 para las abscisas, 5 para las ordenadas. Son términos iguales. Recordamos lo de Pitágoras, teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto cuadrado. De manera que esta hipotenusa también es la misma, el mismo radio que está acá, es la misma hipotenusa. También podríamos llamar radio al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto al cuadrado. Expliquemos o analicemos ya las relaciones trigonométricas. Le colocaba el nombre seno. Seno es una relación trigonométrica en donde se toma el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Entonces ya estamos advirtiendo que la R
Esta línea diagonal, la R, es la hipotenusa. Y este es el ángulo que estamos estudiando. El ángulo que estamos estudiando, el ángulo que está entre la hipotenusa y este eje de las X. Ese es el ángulo que se formó entre el eje de las X y la hipotenusa o el radio. El mismo término radio de la circunferencia es la misma hipotenusa. De manera que existen acá dos catetos. Un cateto que está al lado del ángulo y un cateto que está enfrente o llamemos una palabra opuesto. Está opuesto al ángulo y ese está adyacente al ángulo. Por eso los nombres. Por eso los nombres. Cateto opuesto al ángulo y cateto adyacente al ángulo. Por eso los nombres. El que se hace cerquita al ángulo se llama cateto adyacente, que es el eje de las X, o sea, las abscisas. Y el que está enfrente del ángulo, o sea, el que está opuesto al ángulo, se llama cateto opuesto. Y a la vez representa al eje de la Y. Y en todo eso está aquí determinante, incluyente, la hipotenusa o radio. La primera relación trigonométrica se llama seno y nos relaciona el cateto opuesto, que está opuesto al ángulo, y la hipotenusa, o sea, el radio. Y está en la pantalla, está en la pizarra. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Acá le llaman el eje de la Y u ordenadas sobre el radio. Otra manera de decirlo, eje de la Y, ¿cuánto nos da el eje de la Y? Nos da 5. ¿Cuánto nos da la hipotenusa? Entonces hallamos, gracias a la fórmula de hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado sobre cateto más cateto cuadrado. Así hallamos la hipotenusa. Vamos a colocar un ejemplo después que relacionemos estas relaciones trigonométricas. La segunda relación trigonométrica que nos informan es el coseno y se obtiene de la siguiente fórmula o de la siguiente manera. Cateto adyacente, cateto que está pegadito al ángulo, dividido en la hipotenusa, dividido en la R o radio. Y esto también lo expresamos de esa manera. Cateto adyacente es la medida que nos dan en el eje de las X, dividido en la hipotenusa o el radio. Recordemos el radio, un punto que va desde el centro hacia un extremo de la circunferencia. Y recordemos el cateto adyacente, o sea, el que está cerquita al ángulo o está en el eje de las X. Y esa es la relación trigonométrica para coseno. Alcanzamos a plantear la relación trigonométrica de tangente. ¿Cómo obtenemos la tangente? La tangente se obtiene relacionando el cateto opuesto al ángulo, dividido en el cateto adyacente, dividido en el cateto que está cerquita al ángulo. De las medidas que nos den para el opuesto, la dividimos en el adyacente. De esta manera tenemos cuánto nos dan para Y, lo colocamos de dividendo o de numerador, y cuánto nos dan para X, la colocamos de divisor o de denominador. En el momento llevamos estas tres relaciones trigonométricas. Ahora avancemos un poco diciendo, repasamos lo que tiene que ver con el teorema de Pitágoras, la fórmula para el teorema de Pitágoras, radio cuadrado o hipotenusa cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. El teorema de Pitágoras, donde la línea diagonal o el radio del círculo es la hipotenusa y acá se forma un ángulo entre el eje de las X y la diagonal de hipotenusa o el radio. Y el ángulo que está enfrente a este ángulo se llama cateto opuesto. Y el ángulo que está cerca a este ángulo se llama cateto adyacente. Es la máxima que nos dejó Pitágoras para toda la vida y para todos los amantes del estudio de las matemáticas. Presenciemos un ejercicio, un ejemplo,
donde nos esquematiza y nos da el ejercicio de la información. El punto en el plano cartesiano es menos 3,4. Punto en el plano cartesiano es punto igual a menos 3, 4. Entonces sabemos que primero en el par ordenado va la X y después va la Y. X menos 3, Y 4. Hacemos la gráfica en el plano cartesiano, identificamos el punto menos 3 en la X y en el punto Y identificamos el punto 4. Unimos las líneas menos 3 en X, 4 en Y nos da este punto, que es el par ordenado menos 3, 4. Recordemos, el ángulo está acá. Acá se formó el ángulo porque desde el centro u origen se proyecta un radio, que sería la hipotenusa. Y se une la línea de menos 3 hasta el par ordenado, formando un triángulo rectángulo. Ahí está el triángulo rectángulo. Cateto opuesto al ángulo, cateto adyacente y el radio, que es la hipotenusa. Entonces, de acuerdo a Pitágoras, hallemos cuánto mide el radio o la hipotenusa, podemos decirlo de esa manera. Entonces, ese radio al cuadrado, despejamos cuánto mide el cateto, menos 3 al cuadrado. ¿Y cuánto mide el otro cateto? 4 al cuadrado. De manera que eso sería 9 más 16, 25. Menos 3 al cuadrado da 9. Y 4 al cuadrado da 16. 16 más 9 da 25. Y acá sí que también el radio al cuadrado. Entonces vamos a colocar a ambos términos en una raíz cuadrada. Cancelo el 2 que está de exponente con el 2 de la raíz cuadrada y me sale el radio. Y raíz cuadrada de 25 me da 5. Entonces estoy hallando acá la hipotenusa por radio y me da 5. Ya tengo el valor para este radio que es 5. ¿Cómo lo hallé? Gracias a Pitágoras. Una fórmula que nos dejó para la humanidad eternamente. Puedo hallar una distancia de una hipotenusa. Ya tenemos las tres partes del triángulo rectángulo. Tengo el cateto adyacente que vale menos 3. Tengo el radio que vale 5. Tengo el cateto opuesto que vale 4. Esa es la parte que estamos analizando y estudiando. Ahora ya miremos las funciones trigonométricas o las relaciones trigonométricas, ¿cómo quedaría? Entonces estamos hablando que este seno, que es el cateto opuesto, el seno, que es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa, entonces, ¿cómo quedaría? Yo sé que la Y vale 4, que es el cateto opuesto. Yo sé que la hipotenusa la acabamos de lograr y vale 5. Entonces, de esta manera vamos hallando las funciones. De esta manera vamos hallando cuánto vale cada relación. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Se hace la división, lo que da como 0,8. Entonces, hacemos un break para poder continuar ahora. Muchas gracias.